Hola, ¿cómo les va? Para mí es un honor poder participar de este ciclo de charlas que propone el Sanatorio Modelo de Caseros. Y en esta oportunidad quiero hablar con ustedes sobre la importancia de la limpieza y la conservación de los alimentos, especialmente de las frutas y de las verduras. Yo me presento, mi nombre es Yael Asbani, yo soy profesora de cocina natural y coach en salud y alimentación natural, graduada del Institute for Integrative Nutrition en Estados Unidos. Y para mí, como les dije al principio, es un gran honor poder ayudarlos y poder acompañarlos en este periodo de pandemia, en este periodo donde tenemos que cuidarnos cada vez más. Bueno, lo principal, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a los locales de cercanía, especialmente las verdulerías o los mercados en los cuales nos dirigimos a comprar, es elegir las frutas y verduras que estén frescas, que estén en buen estado. Eso va a hacer que se conserven de una manera mucho mejor en nuestras casas, en nuestros hogares. Y para eso les recomiendo que busquen aquello que está de estación, es decir, productos que en este momento en nuestra estación, por ejemplo es el otoño en este caso, están disponibles. En el caso de las frutas, les sugiero que hagan hincapié en manzanas, en peras, en todos los cítricos que puedan conseguir, como por ejemplo naranjas, empiezan a aparecer las naranjas de ombligo, las mandarinas, pomelos y demás. Eso va a hacer de que la fruta, al estar de estación, se conserve de una manera mejor y nos brinde a nuestro cuerpo las vitaminas y minerales que necesitamos para esta época del año específicamente. Así que cuando vayan a comprar, vayan a productos de estación, aquellos que en este momento tenemos que consumir. Bueno, muy bien, fuimos al mercado, fuimos a la verdulería, al local de cercanía, compramos. Ahora lo tenemos que traer a nuestra casa. ¿Cómo hacemos para limpiarlo y conservarlo? Y les cuento una experiencia personal, algo que venimos haciendo en nuestra casa y funciona de una manera perfecta. En primer lugar, lo que yo no hago inmediatamente es remojar toda la fruta y la verdura en agua o agua con lavandina diluida. Lo que hago principalmente es lo compro en esas bolsas que las manejo yo idealmente, y las bolsas herméticamente cerradas, eso sí, lo rocío con una solución de lavandina diluida. La proporción para hacer esta solución de lavandina diluida es: para un spray o un rociador de medio litro necesitamos una cantidad de 24 mililitros de lavandina. Pero les sugiero que se fijen en la marca de lavandina que ustedes utilizan, porque cada lavandina tiene la proporción para realizar una solución sanitizante, solución desinfectante. Entonces, uno prepara su solución sanitizante, lo tiene listo en un rociador y cuando llega, obviamente, se cambia y se higieniza, rociar las bolsas. Luego de eso, luego de hacer este proceso de sanitización, uno recién ahí puede empezar a apoyar estas bolsas con productos que uno compró afuera en su casa higienizada. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que es manzanas, peras y demás que pueden estar fuera de la heladera, lo voy a mantener fuera de la heladera en esas bolsas higienizadas. Las verduras de hoja, como por ejemplo lechugas, rúculas, espinaca y demás, si yo las voy a mojar y las voy a remojar cuando las traigo a mi casa, me van a durar muchísimo menos. Entonces, algo que yo hago, y ahora les voy a compartir una foto para que ustedes vean, es, obviamente sanitizo la bolsa, como les explicaba anteriormente, y una vez que ya tengo todo sanitizado, me lavo las manos correctamente, siempre antes de tocar cualquier alimento, cualquier preparación que uno vaya a realizar para cocinar y que involucre y que incorpore alimentos, necesito tener mis manos higienizadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a higienizar las manos y empiezo un proceso de conservación de las verduras. Recuerden que tenemos que salir lo menos posible. ¿Qué significa esto? Una vez por semana a hacer el abastecimiento ideal para toda la semana. Entonces, con mis lechugas, con mis verduras de hoja, lo que voy a hacer es, en unas bolsas de tipo herméticas o pueden ser bolsas de arranque,
Internamente les voy a colocar un papel absorbente, que puede ser rollo de cocina o puede ser alguna servilleta de papel. Y la verdura de hoja la voy a deshojar, por supuesto, si es rúcula o el caso de lechuga, y lo voy a poner así como está adentro de esas bolsas. Cuando yo vaya a consumirlas y decida hacer, por ejemplo, una ensalada o algún revuelto que incorpore espinacas, por ejemplo, en ese momento las voy a sumergir en agua y tengo dos alternativas. La primera alternativa es en una fuente, lo sumerjo en agua y le incorporo 1 o 2 cucharadas de vinagre. Eso lo que va a ser limpiar y sacar todos los bichitos, tierras que puede llegar a ver. Lo voy a dejar aproximadamente 10 minutos en remojo. Luego la enjuago y ahí lo que puedo hacer, si es que quisiera incorporar otro paso más de limpieza, es volverla a remojar en agua limpia y incorporar apenas una gotita de lavandina. Fíjense muy bien que la lavandina que utilicen sea apta para utilizar con alimentos, porque hay otras lavandinas, como por ejemplo las de triple acción, que son para limpieza solamente y no para agregar alimentos. Entonces esto es fundamental, es un paso fundamental. Siempre lo más inocuo es el vinagre, pero si ustedes aún así quisieran reforzar un paso más de desinfección de las verduras de hoja, les recomiendo que utilicen lavandina normal, que no diga triple acción y que chequeen bien que sea apta para consumo con alimentos. Ahora bien, eso es en el caso de las verduras de hoja. Entonces, acuérdense muy bien, no las sumerjo en agua apenas las compro. Sí lo voy a hacer cuando las voy a consumir para alguna comida, para alguna ensalada, para una preparación. Y el método de conservación mejor, óptimo e ideal es guardarlas en estas bolsas con estos papeles absorbentes que lo que van a hacer es absorber esa humedad y van a hacer que yo pueda conservar las lechugas por mucho más tiempo. Las voy a guardar en la heladera, o sea, la bolsa la voy a cerrar herméticamente como se ve en la foto y voy a guardar en la heladera. Lo mismo hago con apios, lo mismo hago con hinojo. Lo que voy a hacer en ese caso es no ponerle el papel absorbente, pero sí guardarlos en bolsas, ¿sí? En la heladera. Y lo que les sugiero es respetar los estantes que la heladera nos brinda. Hay un estante para frutas y verduras, generalmente es la parte de abajo porque le va a dar un frío un poco más parejo y no tan fuerte, lo cual va a hacer que no se pudra nuestra verdura tan fácilmente. Todo lo que es de raíz, como por ejemplo la papa, la batata, las calabazas, si no están partidas y no están, digamos, de alguna manera ya presegmentadas, las puedo conservar fuera de mi heladera. Entonces, si yo compro una calabaza anco entera, no es necesario que la guarde en la heladera. Lo que puedo hacer es dejarla fuera. Pensemos que estamos en otoño, que es una época en la cual las verduras se conservan muchísimo más porque estamos en una época fría, entonces no es necesario reforzar el frío. Lo mismo pasa con papas, lo mismo pasa con batatas, lo mismo pasa con cebollas, no así tanto con zanahorias. Les recomiendo que sí los conserven en la heladera porque les va a ayudar a mantenerlas mejor durante más tiempo. Una clave con las verduras es siempre fijarse el estado antes de consumirlas, en especial con las zanahorias, que lo que nos pasa muchas veces es que se ponen más bien blandas. Cuando ustedes vean que alguna zanahoria está así, es para descarte y no sirve para el consumo. El tomate, salvo que esté demasiado verde, demasiado duro, les recomiendo que lo guarden en la heladera porque evita que se eche a perder. Hasta que madure, lo ponemos fuera y luego cuando madura, a la heladera. Bananas nunca van a la heladera, siempre van por fuera, y paltas y demás frutas sí las voy a poner afuera. Un consejo para madurar las paltas, porque a veces vienen muy duras y tenemos ganas de consumirlas, es colocarlas cerca de bananas o de manzanas. Eliminan una especie de gas que hacen que se madura más rápido. Cuando se maduran, ahí sí a la heladera. En el caso de las frutas que estábamos hablando anteriormente, que nosotros vamos a mantener en recipientes idealmente
fuera de la heladera, por ejemplo, antes de consumir. Es muy importante ahí sí la higiene. Y para las verduras y las frutas que tienen cáscara, sí es importante pelarlas o lavarlas bien, a menos que yo me asegure de que sean de una fuente orgánica, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Sumergiendo en mi bacha de cocina, una vez que está bien higienizada, la voy a sumergir la fruta que yo quiera consumir, las verduras, por ejemplo, tomate, yo agruparía tomates, manzanas, peras, inclusive naranjas y limón, si es que voy a consumir la cáscara, la sumergiría en agua y la solución de lavandina, pero la lavandina pura en este caso, no diluida en agua, 2 gotas. Lo dejo aproximadamente 10 minutos, enjuago bien mis frutas y mi verdura que quisiera consumir, puede ser zapallitos también, por ejemplo, berenjenas, las seco bien y listas para consumir. No es muy complicado hacerlo, lo único que uno tiene que proponérselo y tomar la higiene de los alimentos como una fase fundamental, y eso también se traslada a la cocina, a la cocción. Es muy importante que tengamos también fuentes, bandejas, tablas, utensilios separados, ¿sí?, para cada producto que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a cortar verduras y frutas, tener una tabla. En nuestro caso, lo que tenemos en nuestra cocina son tablas de distinto color, que es muy fácil, digamos, ordenarlo de esa manera. Entonces, la tabla verde es para frutas y verduras, la tabla blanca para panificados. Si consumimos pollo o carne, les sugiero la de carne que sea roja, la de pollo quizás amarilla, o aves, y la celeste, por ejemplo, puede ser para pescados. Entonces, de esa manera uno evita el contacto de distintas bacterias que pueden estar en quizás un producto de origen animal con uno vegetal. Y muy fundamental es la higiene de los utensilios. Por ejemplo, cuchillos. No voy a utilizar mi mismo cuchillo que corto mis frutas o mis verduras para hacer una ensalada, un revuelto, un wok, para productos de origen animal. Entonces, la higiene y la limpieza es clave, no solamente en esta época de cuarentena que nos enfrentamos a un virus desconocido, sino también para las bacterias que pueden estar en nuestra cocina, que por estar cocinando, por estar en contacto con productos alimenticios, sí o sí hay muchísima más riesgo de contaminación que en otros lugares quizás de la casa. O sea, tenemos que asegurarnos que nuestro espacio de cocción, nuestro espacio de preparación de alimentos esté lo más higiénico posible. Entonces, para eso yo sí les recomiendo que mantengan las superficies que van a cocinar o que van a utilizar para preparar algún alimento, sí desinfectado con la solución de lavandina. Recuerden que la proporción es para medio litro de agua, en el caso de una lavandina comercial que así lo requiera, 24 mililitros. Pero fíjense nuevamente en el rótulo de la lavandina que les va a indicar cuál es la proporción exacta para poder de alguna manera preparar esta solución. Por supuesto que cuando hablamos también de tablas, hablamos de superficies como mesadas, hablamos también de los trapos que utilizamos. Es muy importante que los higienicemos también puede ser con lavandina, tirándoles un chorrito puro de lavandina y un poco de jabón en pan, dejarlos unos minutos antes de cocinar, o sea, antes de prepararme para cocinar, los higienizo, limpio toda mi superficie, cocino y cuando termino vuelvo a hacerlo. O sea, esto es fundamental porque uno a veces le adquiere o le brinda al alimento como que estaba contaminado y en realidad quizás lo que estaba contaminado era mi superficie o mi trapo o aquello que yo utilizo para complementar el proceso de cocción. Entonces, volviendo al tema de la conservación y la preservación de los alimentos, que es tan, pero tan importante, yo les recomiendo que lo tomen muy seriamente, que no es un tema menor. Quizás esta pandemia nos ayuda a hacerle foco en eso, ¿sí? Que quizás antes uno iba a un supermercado o a un mercado, una verdulería, y no
no le prestaba atención a cómo tengo que higienizarlo antes de ponerlo, digamos, en mis alacenas o en mi heladera o en mi contenedor para frutas. Y es tan importante, o sea, todo es para bien. Quizás esta pandemia nos trae procesos de higiene que van a hacer que algunas de las enfermedades como más comunes para todo lo que tiene que ver con lo alimenticio, como una enfermedad gastrointestinal, una colitis o demás, uno lo adjudica quizás muchas veces a una contaminación de un alimento y quizás fue por error de higiene. Entonces, en este caso, les sugiero y les indico que puedan prestarle muchísima atención a este tema. También existen en el mercado productos específicos para la higiene de los vegetales y la higiene de las frutas que los pueden buscar en las redes. Son productos naturales, ecológicos, que también sirven para una higiene. Pero fundamental, cuando yo traigo un alimento a mi casa, cuál va a ser mi conducta y cuál va a ser mi proceder a la hora de guardarlo. Por eso hice tanto hincapié al principio de esta charla en la solución con lavandina, en la higiene de esa bolsa o ese contenedor con el cual yo lo fui a comprar, porque si yo no higienizo eso, primordialmente no voy a poder luego apoyar o cocinar o guardar mi alimento en mi heladera. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre es algo benéfico. Tratemos de buscarle el lado positivo, una conciencia y una conducta y una responsabilidad frente al alimento que antes no teníamos quizás, y esta pandemia nos va a brindar esa responsabilidad, esa conducta saludable y, digamos, también de alguna manera responsable a la hora de cocinar, guardar, almacenar nuestros alimentos. Como por último, para poder terminar esta charla, yo los invito a que se involucren con el alimento de una manera más bien consciente. Yo sé que suena un poco trillado, pero sí de tener una conciencia de qué es lo que estoy conservando, qué es lo que estoy comprando, pensar el alimento como algo que me va a nutrir a mí y a mi familia, que me va a brindar la posibilidad de tener una salud óptima. Por eso hagamos hincapié en el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, bebidas como agua y no bebidas azucaradas, tratar de eliminar los empaquetados. Tenemos una oportunidad única de estar en nuestras casas, de poder cocinar, de poder preparar nuestros alimentos. Aprovechémoslo, tomémoslo, veamos el alimento como algo que realmente nos va a nutrir y como un proceso, el de la cocción y el de la conservación de los alimentos, como también un proceso meditativo en el cual yo puedo hacer transformar una materia positivamente para convertirlo en una comida. Así que espero que esta charla los ayude, que les brinde ideas, que les brinde pautas de comportamiento y de conducta. Los invito a que se involucren de una manera diferente y nuevamente le agradezco al Sanatorio Modelo de Caseros por esta convocatoria y bueno, desde mi lugar poder aportar este granito de arena para todos ustedes para que puedan tener una alimentación más saludable, empezando, ¿por qué no?, por la compra, la conservación y la limpieza de los alimentos. Les deseo que se cuiden mucho, que puedan ayudar a sus familias con alimentos nobles, reales y conscientes, y los abrazo desde la virtualidad y espero que estén muy, muy bien. Un abrazo muy grande nuevamente y seamos conscientes de nuestros alimentos.